Que para mí lo que creo que lo deja bastante claro. Presencia. La presencia de mujeres en eso. Tenemos que avanzar y de tener una presencia equilibrada. El haberme dado la oportunidad de área de España. Yo, en primer lugar, aparte de mi perfil representativo, mis abuelos eran titulares, luego mis padres, y ahora pues somos los 4 de Baleares, como luego a nivel día que mi padre se murió y mi madre se quedó. Pues bueno, yo creo que esto es que ha tenido con yo creo que muchas o todas las comunidades más a cooperativas, se habla con socios. Eskerrik asko, bueno, eguerdion denori. Bueno, quiero aprovechar este altavoz para, en nombre del Gobierno vasco, trasladar nuestras condolencias a los familiares, amigos y allegados de los 2 trabajadores fallecidos ayer en su puesto de trabajo en Zestoa y en Zarautz. Añadir que desde el primer minuto Osalan y la Inspección de Trabajo están investigando las causas de los accidentes para que no vuelvan a suceder, y que nuestro compromiso, el de Osalan y el del resto del Departamento de Trabajo y Justicia, es incuestionable con la prevención de riesgos laborales, que debe extenderse a los empresarios y al conjunto de la sociedad para lograr que no haya ningún trabajador que pierda su vida en los puestos de trabajo. Bueno, agurtu nahi ditut nola ez, bereziki Pablo Durana, Martín Uriarte, Juan Bautista Jauregi, Iñaki Nubla eta hauekin gaur goizean batzar honen hasieran kontseiluko parte sinetenei. Eskerrik asko, zuek posible egin duzuelako ni gaur zuekin egotea batzar honen itxieran. Mi saludo, sin referirme a los cargos que ocupabais al comienzo de esta jornada, no ha sido casual. He querido saludaros por vuestros nombres porque, ante todo, os quiero felicitar por vuestra valentía y por vuestra nueva apuesta. No es fácil que un Consejo Rector adopte decisiones que ha puesto en manos de la Asamblea hoy, que significan cambiar la organización que vosotros y vosotras os disteis hace ya 130 años. Más difícil aún cuando la realidad de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Euskadi ha sido y es una organización viva y reconocida. Tal como recuerda el presidente Pablo Durana en su carta, conformasteis la Federación en el año 1989 con la Ley de Cooperativas de entonces de Euskadi de 1982. Ahora os habéis fusionado con el resto del movimiento representativo del cooperativismo vasco y, bueno, casi por unanimidad, ¿no? Y esta realidad ocurre justo cuando está tramitándose la nueva ley de cooperativas en el Parlamento vasco, que estoy segura que será ley dentro de pocos meses. Un nuevo instrumento normativo motivado por los cambios que el mundo cooperativo ha experimentado desde entonces y que debe dar respuestas a vuestros retos y a los de la Administración. Los mismos argumentos que vosotros determináis como básicos para vuestra nueva etapa. Apostáis por la generación de una única organización multisectorial de representación y lobby del cooperativismo vasco, con una única marca fácilmente identificable para todos, propios y ajenos. Apostáis por la optimización de las sinergias empresariales y economías de escala y por facilitar el acceso de las cooperativas a nuevos productos, herramientas y actividades que redunden en una mejora de la gestión, de la financiación, de la estructura societaria y en la adecuación al mercado. Zorionak a toda la Asamblea por vuestro paso firme, que sin duda afrontará el futuro con muchas más garantías para las cooperativas que conformáis. Zorionak porque seguiréis demostrando vuestro buen saber hacer. En vuestra memoria de actividades destacáis las dificultades del año 2018 y, pese a ello, presentáis
un balance positivo de las cooperativas agroalimentarias integradas en la Federación. La renta agraria subió un 5,2% con respecto al año 2017, según el Observatorio Agroalimentario del Gobierno, y pese a la caída de la producción en un 2,1%, los incrementos de los precios en un 5,3% han posibilitado que las cooperativas hayáis tenido mayoritariamente un buen ejercicio. También mi felicitación por los resultados, porque esto es compromiso, fortaleza y esfuerzo de cada cooperativa, de cada socio o socia y de cada trabajador o trabajadora. Mi felicitación a las 62 cooperativas agroalimentarias, a sus 9.268 socios y socias y a sus 687 trabajadores y trabajadoras. Las cooperativas agroalimentarias sois más, mucho más que industria alimentaria. Sois desarrollo rural y ahora que tanto se habla de vaciamiento rural, sois los que hacéis y haréis posible que muchos de nuestros pueblos rurales sigan desarrollándose. Desarrollo económico sí, pero con población, con personas que puedan vivir de su trabajo y que a su vez aportan a la sociedad alimentos básicos y sanos. Estoy convencida que entre todos encontraremos respuestas al reto generacional. Tal vez haya que avanzar en nuevos modelos de gestión, permitiendo la incorporación de jóvenes no vinculados a las explotaciones, acogiendo a profesionales vocacionales que no estén en posiciones viables de iniciarse en la aventura de la producción agroalimentaria. En todo caso, nos ponemos a vuestra disposición y estamos trabajando con el Departamento de Desarrollo Económico ante la problemática de más trabajadores para este sector. También sois equilibrio medioambiental y no hace falta que ahora os lo especifique, pero sí debemos tener en cuenta los retos concretos para el sector y también el reto del conjunto de la humanidad, el reto del cambio climático. En la apertura de la Asamblea habéis contado con la representación del Departamento de Desarrollo Económico y ahora me compete esta clausura como consejera de Trabajo y Justicia. Quiero, ante todo, explicitaros el compromiso total de mi departamento con las cooperativas agroalimentarias. No son palabras y lo sabéis. Es el trabajo constante y conjunto. Es el apoyo explícito a la Federación, a Erkide y al Consejo Superior desde la Dirección de Economía Social, la mejor manera de expresaros nuestra inequívoca apuesta por vuestras empresas. Estamos convencidos de que el cooperativismo es clave para el desarrollo territorial y la cohesión social. Por ello, seguiremos promocionando los principios y valores de la economía social y apoyaremos las medidas necesarias para la consolidación y para la creación de más y mejores cooperativas como fórmula de emprendimiento colectivo. Estas palabras, que las repito allí donde me es posible, responden a la línea de trabajo establecida y marcada por el departamento que dirijo, pero surgen también de mi convencimiento ideológico, de mi compromiso político. Nos propusimos al comienzo de esta legislatura incrementar las partidas presupuestarias destinadas a promover y fortalecer la economía social. Lo conseguimos en los 2 primeros ejercicios y os puedo asegurar que en este, a pesar de encontrarnos en prórroga presupuestaria, conseguiremos un nuevo incremento. Vamos a continuar con los programas de subvenciones que pretenden más y mejores cooperativas. Tanto la Federación de Cooperativas Agrarias como muchas de las empresas asociadas accedéis a todas las líneas de ayudas que convoca la Dirección de Economía Social, que van dirigidas en diferentes direcciones. El emprendimiento y fortalecimiento de las estructuras empresariales, la formación de trabajadores y trabajadoras, la incorporación de trabajadores y trabajadoras a las cooperativas, el fomento del asociacionismo y de la intercooperación empresarial, así como la asistencia técnica que facilite herramientas de gestión adecuadas. Quiero que sepáis que seguimos contando con vosotros en estos o en otros programas que podamos acordar, porque el acuerdo es la base de la lógica humana y política y, en este sentido, quiero agradeceros expresamente también a vosotros el consenso alcanzado con respecto al proyecto de ley de cooperativas. Estamos cumpliendo con el calendario legislativo planificado inicialmente y esperamos que el consenso alcanzado con el mundo cooperativo fructifique también en un gran acuerdo de todos los grupos políticos en el Parlamento y haga realidad una nueva ley de cooperativas. También se ha
contemplado, como conocéis, cuestiones propias de las cooperativas agroalimentarias, además de la propia denominación, las relacionadas con la realización de labores agrarias para las personas socias en sustitución temporal. A efectos de seguridad jurídica, se ha aclarado la situación jurídica de las personas socias que sean entidades de titularidad compartida o cualquier entidad sin personalidad jurídica, así como su relación con la cooperativa. Por tanto, se ofrece una respuesta más adecuada a la concepción comunitaria ya prevista respecto de este tipo de cooperativa como entidad al servicio del medio rural, con un claro componente de responsabilidad social comunitaria. Y también se adecúa a todo lo relacionado con las operaciones con terceras personas no socias. En definitiva, cuestiones planteadas conjuntamente entre vosotros y nosotros que hemos querido formen parte de la que pronto será la nueva ley de cooperativas. Conozco vuestra labor, da gusto recorrer Euskadi y ver lo que hacéis, ver Araba y sus tierras sembradas o en recolección, la elaboración de vuestros productos, que son excelentes, porque llevan vuestro trabajo en su interior. Y este es el mejor label o denominación. Para mí ha sido un verdadero placer haber conocido y visto algunas de las cooperativas agroalimentarias como Udapa, Bodegas Covila o el Trujal cooperativo La Equidad de Moreda. John y Joaquín hace poco visitaban con el ministro de Agricultura Garaya en Munguía. Guardamos un recuerdo especial de las visitas a todas ellas y haber compartido con los presidentes, con los socios, con los miembros de los consejos rectores y con los socios trabajadores la realidad del trabajo, del esfuerzo y el compromiso de todas las personas con su proyecto, con su empresa. Este compromiso vuestro me lo ha trasladado también mi equipo cuando han compartido con vosotros los viajes que habéis organizado y realizado a Francia y a Baviera. Casi hay pelea para apuntarse a vuestro próximo viaje, sea donde sea. En conjunto ha sido una gran oportunidad para conocer más de cerca vuestros retos y proyectos y me han ratificado y reforzado en el compromiso del Departamento para apoyaros como modelo de empresas sostenibles, integradoras y generadoras de empleo de calidad. Los pasados 10 y 11 de abril celebramos en Oñati un congreso enmarcado en la conmemoración del centenario de la Organización Internacional del Trabajo de su creación. El congreso fue organizado por nuestro departamento en colaboración con el Instituto de Sociología Jurídica de Oñati y la delegación en España de la OIT. Participaron en él representantes de diversos países y de los agentes sociales, incluidas las cooperativas. La OIT se ha planteado como marco de reflexión el futuro del trabajo que queremos, que tendrá como colofón la conferencia internacional que se celebrará en Ginebra el mes de junio. Desde Euskadi quisimos contribuir a la definición de las conclusiones con un decálogo que presenté en el mismo Congreso de Oñati y que básicamente recoge los siguientes principios. Avanzar en un modelo renovado de relaciones laborales orientado a la calidad del empleo como premisa para el desarrollo de las personas de proyectos de vida dignos. Un modelo que garantice la cualificación profesional y la adecuación permanente de competencias como elemento de competitividad y sostenibilidad. Un modelo que asuma como objetivo central la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que preserve la salud y el bienestar de las personas en el ejercicio de sus actividades laborales, que sea capaz de crear condiciones objetivas y herramientas legales y convencionales que favorezcan el incremento de la participación de las personas en la empresa. Y, por último, que se oriente con carácter general a favorecer la implicación progresiva de las personas en proyectos empresariales. Creo que no hace falta mucho esfuerzo para que os sintáis reflejados en los principios que hemos trasladado a la conferencia internacional. Vuestra acción, vuestra realidad está perfectamente alineada con esta filosofía. No quiero dejar pasar esta oportunidad para felicitar a las 30 cooperativas que lleváis más de 50 años comprometidas con el cooperativismo y con Euskadi, y que en la celebración del Día Internacional del Cooperativismo seréis reconocidas en el Euskalduna de Bilbao. Mi más sincera felicitación y espero reiterar en directo ese día esta felicitación. A todos vosotros, de nuevo, un gran sorionak también por la integración en el Consejo Rector de una mujer. Se os abre una nueva etapa como Erkide
y tengo el convencimiento absoluto que va a ser una etapa de éxitos. Os lo merecéis. Eskerrik asko. Muchas gracias. En el resto de departamentos del Gobierno vasco, con el que habitualmente lo que quería era agradecer a todos los socios y todas las cooperativas